La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Hoy en su gustada sección de dudas genuinas, ¿qué de bueno tuvo que presumir México esta semana? Nos alejamos de las cifras alegres para tratar de aterrizar el panorama según los hechos y los datos. Desglosamos además a México según el PIB al primer trimestre, la inflación a la primera quincena de mayo y la inversión extranjera directa. El CEO de Rappi nos aclara en exclusiva por qué vendió Rappi Card a Banorte, mientras que BYD ya rebasó a Tesla en Europa. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Termina una de las semanas más oscuras para el actual gobierno de México, de lo que va en apenas 7 meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una realidad que no empata con el alborozo con el que comunica su estrategia de seguridad y su estrategia económica. No es optimismo, es crisis, una grave crisis de seguridad. También nerviosismo, por lo que se proyecta como una muy probable caída de la economía este año, sin que se pueda hacer mucho por revertir la trayectoria de los indicadores en el corto plazo. ¿Qué de bueno tuvo que presumir México esta semana? La realidad de los hechos superó cualquier intento de mostrar la cifra alegre, el tono despreocupado. El día en que se rendían cuentas sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en los últimos 15 días, se confirmaba que la Ciudad de México, la capital del país, dejó de ser un lugar aislado de la violencia, un refugio seguro frente a otros estados de la República, azotados a diario por la violencia y el control del crimen organizado, con el asesinato a tiros, a plena luz del día, de los 2 colaboradores más cercanos a la jefa de gobierno. Un ataque directo, cuya magnitud se compara a la que el mismo hombre de confianza y encargado de seguridad de la presidenta Sheinbaum, Omar García Harfuch, vivió en junio de 2020, cuando se le intentó asesinar, también en las primeras horas de la mañana, y en la zona más segura y acaudalada de la ciudad. La percepción de seguridad entre la población mexicana está por los suelos desde hace mucho tiempo. Armando Vargas, analista de seguridad del think tank México Evalúa, le dijo a Bloomberg News que si esto pasa en la Ciudad de México, en donde se supone el Estado tiene mayor blindaje, el mensaje es que el Estado mexicano puede estar vulnerado y que los datos y estrategia que están presentando no corresponden a la verdad. Y lo mismo sucede en el plano económico. ¿Qué de bueno tiene que presumir México esta semana, cuando la realidad de las cosas es que los aranceles automotrices no se eliminaron, solo bajaron del 25 al 15%, tampoco los impuestos a las remesas, que pasaron de 5 a 3.5%, y México, si bien evitó la recesión técnica, prácticamente no creció en el primer trimestre del año. Encima de todo, mientras se retumbaba negativamente por todos lados el mensaje desde Hacienda de que los hogares mexicanos tenían el dinero suficiente para enfrentar una recesión en caso de haberla, la inflación repuntó mucho más de lo esperado y la inversión extranjera directa desaceleró, esa de la que tanto depende hoy por hoy el Gabinete Económico para presumir el Plan México, su apuesta para detonar el desarrollo, reforzar la relación con Estados Unidos, alejarse de China y reactivar el dinamismo de la economía. Ante nada que presumir, mejor el menor de los males. Por eso en esta semana, frente a la gran nube negra que llegó a Palacio Nacional, desde el domingo con el buque Cuauhtémoc, o la insistencia de Estados Unidos de enviar ayuda a México para combatir a los cárteles, la cancelación de visas estadounidenses a gobernadores del partido en el poder y la polémica de la elección de jueces que se mira como una amenaza a la democracia mexicana, más el doble asesinato que cimbró a la capital mexicana y una delegación de políticos que viajó a Washington tarde para intentar cabildear un proyecto de ley más que planchado sobre las remesas, quizá lo único que queda es celebrar que al menos no se cayó en recesión, que al menos son menos los aranceles, que al menos, supuestamente, hay ahorro para enfrentar la recesión y que los paisanos retendrán un poquito más del dinero que con esfuerzo envían a sus familias en México desde Estados Unidos. ¿Cuáles son realmente los detonantes de crecimiento más allá del optimismo romántico que derraman públicamente los empresarios, los directivos y los banqueros cuando a puerta cerrada, aunque consideran que apenas van 7 meses de gobierno, saben muy bien que aquellos proyectos que los tienen tan emocionados y que prometen detonar el desarrollo, difícilmente se van a concretar en este sexenio? No porque no se hagan, no porque no se intente, sino porque requieren muchos más años de lo que dura un gobierno. Lo único que les queda, según me dijo uno de los directivos más importantes del país en materia de infraestructura, es esperar y adaptarse a las reglas del juego, navegar con la corriente y proteger los planes de negocio a largo plazo.
Es un choque de narrativas que hace pensar que, ante tantos frentes oscuros que enfrenta México en materia política, de seguridad, de salud y de confianza en las instituciones, la urgencia es tratar de mandar, aunque sea, el mínimo destello de optimismo. Parece que en el terreno económico el gobierno lo ha encontrado, aferrándose a lo que pueda para que no decaiga el ánimo. Esto es el dato del día. 3 datos del día: PIB, inflación e inversión extranjera directa, que fueron los que se dieron a conocer el jueves 22 de mayo. Comenzando por el dato final del Producto Interno Bruto, la economía mexicana creció 0.2% en términos reales en el primer trimestre de 2025 respecto del trimestre inmediato anterior, por lo que México evitó caer en recesión técnica, que es cuando 2 trimestres registran una caída secuencial. El dato resultó igualito a lo que ya nos revelaba el dato preliminar. Por sectores económicos y con series ajustadas por estacionalidad, el PIB de las actividades primarias aumentó 7.8%, el de las actividades secundarias y terciarias sí se contrajo 0.1%. A tasa anual, los datos definitivos del PIB mostraron que la economía creció 0.6%. A propósito, desde el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México se determinó que aún no se cuenta con elementos suficientes para determinar la existencia de un nuevo punto de giro en la economía que apunte a recesión. El comité, que es auspiciado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, se reunió recientemente para deliberar respecto de si los indicadores económicos disponibles permiten identificar un nuevo punto de giro que marque el fin de la fase expansiva iniciada en junio de 2020 y el inicio de una nueva recesión. Pasando al dato de la inflación, en la primera quincena de mayo se aceleró mucho más de lo esperado, al 4.22%, por encima de la mediana estimada del 4.02% de los analistas encuestados por Bloomberg. Y como lo comentamos en el episodio anterior, ubicándose por encima del rango objetivo del Banco Central Mexicano. La inflación subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y combustibles, se aceleró 3.97% desde el 3.96% de las 2 semanas anteriores. Pese al alza observada en la general y en la subyacente, sabemos que esto probablemente no hará ruido al interior de Banco de México, cuya Junta de Gobierno prevé seguir recortando la tasa de interés frente a un panorama de crecimiento económico débil, con todo y que su mandato es controlar la inflación. Sin embargo, como hemos comentado, sabemos que ven margen para hacer estos recortes. Respecto a la inversión extranjera directa, el gobierno presumió un crecimiento en el primer trimestre del año. Sin embargo, la entrada de flujos registra una desaceleración, todo esto en medio del caos de los aranceles. La inversión sumó de forma preliminar 21.400 millones de dólares de enero a marzo. Aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insista en calificarlo como buena noticia, hay claroscuros, esto de acuerdo a lo que encontró Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno en Bloomberg Línea y para este podcast. El aumento nominal del primer trimestre de 2025 contra el mismo periodo, pero de 2024, fue de 5.4%. Sin embargo, la variación reportada implicó una desaceleración en la entrada de esa inversión extranjera al país, ya que en el primer trimestre de 2024, el ingreso de estos flujos aumentó 9% nominal respecto del mismo periodo de 2023. Además, la inversión extranjera registrada de forma preliminar en este primer trimestre de 2025 implica una caída de 20% contra igual periodo del año pasado, si se compara con las cifras revisadas de la Secretaría de Economía, ya que la inversión extranjera directa final, reportada para el primer trimestre de 2024, cerró en 27,000 millones de dólares. Gabriela Siller, quien es economista en jefe de Banco Base, dijo en una nota de análisis que el dato reportado por la Secretaría de Economía estira más hacia lo negativo, pero sin ser catastrófico como se esperaba, comparando con datos preliminares. Indicó que, al comparar datos preliminares contra datos revisados del año previo, la caída de 20% es la mayor desde 2021. Anotó que es usual que se den caídas al hacer esta comparación, sin embargo agrega que es muy probable que al interior del dato de inversión, las nuevas inversiones se hayan desplomado. Veremos. En otras noticias.
Interesantísima entrevista exclusiva la que tuvo nuestro colega Daniel Salazar, reportero para toda América Latina en Bloomberg Línea, con el CEO de Rappi, Simón Borrero, con quien pudo platicar largo y tendido sobre sus intenciones de salir a bolsa, los planes de expansión a otros 3 países de Latinoamérica, la reforma laboral en Colombia y hasta de la venta de RappiCard a Banorte, que tanto ruido hizo en México. Ahora sí que se le pudo preguntar de todo. Vamos por partes. A ver, de la salida a bolsa en Wall Street, que sigue siendo un objetivo a pesar de la volatilidad de los mercados financieros. Sin embargo, podrían darse las condiciones para hacerlo, dice, hacia finales de 2026. Tomarlo con reservas porque así se la han llevado en Rappi. En su momento decían que 2025 podría ser el año y bueno, ya vimos que mientras las cosas no se calmen en los mercados, esta empresa, pero también muchas otras de tecnología, mejor van a esperar sentaditas. Y mientras se define su futuro en bolsa, Borrero dice que Rappi mantiene sus planes de expansión, aunque sin mirar aún a Europa o Estados Unidos, que están considerando 3 países de Latinoamérica, pero tristemente no nos revelan los nombres por temas de competencia. Por cierto, Rappi ha estado contratando mucho talento técnico y de alto nivel que proviene de empresas como DoorDash y Amazon. 50 personas viniendo de 15 países y de las empresas más grandes del mundo, sin que esto signifique que por esa razón se vayan a internacionalizar fuera de Latinoamérica. Sobre la reforma laboral en Colombia, Borrero cree que es buena para toda la industria, ya que permite darles beneficios y seguridad social a los rapitenderos con certidumbre jurídica. Y en México, sobre la venta de RappiCard a Banorte, le pedimos a Daniel Salazar que nos hiciera el favor de que nos aclarara con Simón Borrero los por qué, luego de que a mediados de abril decidiera venderle por $50 millones la totalidad de la operación. Borrero aclara que la empresa no se deshizo de ningún negocio y cree que fue un ganar-ganar, que siguen siendo socios, pero de forma comercial. Rappi sigue recibiendo comisiones y por ende sigue súper incentivado a hacer que RappiCard y Banorte crezcan muchísimo dentro de la plataforma, que simplemente es un cambio de estructura. Rappi sigue súper comprometido, así lo dijo, con su negocio de fintech y con esta alianza con Banorte. Ya sé que cada vez menos son los que les gusta leer, pero les recomiendo mucho esta entrevista que publicamos por escrito en bloomberglinea.com. No se preocupen, yo les pongo el link en la descripción del episodio. Imperdible, porque también habla de la salida de Sebastián Mejía como presidente de la compañía y hasta de la rentabilidad del negocio. El último sorbo. En la guerra de los autos eléctricos, de verdad que a Tesla nada más no le ayudó la actitud de Elon Musk, porque en Europa ya se reflejó el rebase. BYD superó por primera vez a esta compañía en Europa, es decir, vendió más vehículos eléctricos, poniendo fin al liderato que por mucho tiempo tuvo Tesla en este continente. BYD matriculó 7,231 nuevos vehículos eléctricos en abril, esto según la firma de investigación de mercado Yato Dynamics. Esto representó un aumento del 169% respecto al año anterior, catapultando así a BYD al top 10 de marcas en ventas de vehículos eléctricos. Tesla descendió un puesto con una caída del 49%. BYD además superó en ventas a Tesla por un margen aún mayor, considerando los vehículos eléctricos híbridos enchufables del fabricante. Las ventas totales de la compañía china se dispararon un 359% en abril respecto al año anterior. Llegó el fin de semana, el mejor del año para mí personalmente. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.